Vale, esto Sí. ya está grabando, Florencia. Buenos días, Buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta después de la proyección, muy feliz. ¿Eras la primera vez que la veías? No, ya la vi, pero bueno, siempre la vi en Argentina, entonces este plus de estar a la distancia viéndola en Barcelona es como que uno prepara la mirada desde otro lugar, se prepara desde otro lado, ¿no? La primera vez que la viste en Argentina, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te viste? Uy, me puse muy nerviosa. Me acuerdo que estaba, cuando fue el preestreno allá en Argentina, estaba muy nerviosa, sobre todo por las dimensiones. No estamos acostumbrados a vernos tan grandes. Siempre nos vemos en el espejo y nos vemos en nuestros tamaños reales. No estamos acostumbrados a vernos con esas dimensiones, ¿no? Entonces, cuando me vi en la pantalla, fue como, wow, esa soy yo. Y a su vez me quería esconder porque sentía que todos me miraban, pero en realidad nadie me estaban mirando solamente en la pantalla, pero esa sensación de decir, ¿somos la misma? La que está aquí y la que está allá, que es lo que me pasa un poco cuando me veo en cámara, ¿no? ¿Somos la misma? Como me genera esa pregunta. Y estoy acá y ahora estoy ahí, me estoy mirando y ¿quiénes somos? Me pasa un poco eso. Yo he empezado con esta pregunta, pero porque venía al caso, ¿no? De la primera vez que te ves, porque yo supongo que es una sensación que a mí, no sé, es extraña, pero a mí me gusta empezar las entrevistas preguntando por qué eres actriz. Es interesante esa pregunta. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Siempre cuando hablamos de por qué elegimos actuar, yo creo que hay algo... creo que elegir una carrera artística se lleva adentro. Y hay algo que se despierta, creo que lo tenemos todos, nada más que en algunos se nos despierta el interés y en otros no. Porque justamente trabajamos con las emociones y creo que esa necesidad de conocernos a fondo, de trabajar y exponernos de ese modo, creo que se tiene que prender o no las ganas de transitar ese camino. La verdad que yo empecé desde muy chica, empecé a los 10 años y había un motor en mí que había algo que me llamaba la atención, las cámaras estaban siempre, que veía una cámara, quería ir y le pedía a mi mamá que me llevara para ver y bueno, y empecé a estudiar desde muy chica y la verdad es que seguí en el tiempo y lo sigo eligiendo. Creo que no sabría hacer otra cosa. Y sí, si bien es un poco relativo, sabemos hacer otra cosa, pero yo creo que nos gusta hacer tantas cosas que por eso elegimos actuar. Y en mi caso me gusta transitar tantas e investigar tantas personalidades, tantas formas de ser e entender al otro, que creo que fue la mejor forma. Seguramente podríamos hacer más cosas, pero no estaríamos tan bien con nosotros mismos, ¿no? Claro. Supongo, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas al proyecto y tu implicación? Porque eres la coach de los actores, también he Sí. visto que eres parte de la producción de la peli. Sí. O sea, veo que hay una implicación personal al proyecto. Sí, por eso también es tan especial cuando hablo de este proyecto. No es un proyecto más. El hecho de haber formado parte del diseño de producción y haber trabajado junto con Fabricio, el director, con la dirección de actores, hace que sí haya una implicancia muy fuerte, emocional y laboral, ¿no? Llegué al proyecto, yo a Fabricio ya lo conocía, trabajamos juntos hace mucho tiempo, entonces hay una fluidez y una comunicación en nosotros a la hora de trabajar, que nos conocemos, nos entendemos. Yo la verdad es que conozco mucho la mirada también de Fabricio como director. Valoro trabajar con él porque aporta siempre en sus proyectos, aporta un nivel y un valor humano muy importante, que lo lleva siempre a todo el equipo, con una energía muy positiva, con compromiso y dando lugar también a que puedas trabajar. Es muy abierto y te escucha y es muy interesante. Entonces, él me contó del proyecto
Y por esto de que ya conozco su mirada y me gusta mucho cómo trabaja, fue como, sí, vamos para adelante. Incluso antes de leer mi personaje o incluso antes de leer todas las historias, fue como, sí, apoyo este proyecto. Sobre todo cómo estaba planteado, donde el todo era importante, cada parte y cada proceso era importante. Porque cada uno que formó parte de este proyecto tiene un lugar muy importante, que tiene que ver con el compromiso, con la comunicación, con generar un clima de trabajo, que fue lo que se generó durante todo el proceso, desde la preproducción hasta el rodaje. Trabajamos en pos de eso, y la verdad que tener también la posibilidad de dirigir junto con él a los actores y de poder transmitir y estar cerca de los actores para transmitir sus ideas, que eran muy claras. O sea, mi labor como directora de actores en Oculto el Sol fue justamente a raíz de que son muchas historias donde no se vinculan entre sí. Entonces, justamente el trabajo con el actor era muy profundo. Y ahí fue como también bajar un poco a tierra las ideas que tenía Fabricio y trabajar de la mano con él y ayudarlo no solamente en el proceso previo, sino también acompañar a los actores en el rodaje para seguir generando este clima. La realidad es que ensayamos muchísimo. Por un planteo también del diseño de producción, teníamos, y como es también el cine independiente, que no hay muchas horas para muchas jornadas de grabación, se ensayó mucho y le dedicamos mucho tiempo a lo que fue el ensayo previo al rodaje. Y después mi labor era justamente eso también, cuando justamente no está el director dentro del rodaje, dentro del set para contener, porque tiene que hacer otra cosa antes de grabar o algo, poder contener también a los actores y mantener el clima de trabajo que se generó desde el día 1 en los ensayos. Porque claro, si bien son historias separadas, hay una estructura general donde inconscientemente no nos cruzamos los actores, pero sí nos cruzamos. Entonces el trabajo, pertenecer todos al mismo mundo, era difícil lograrlo. Sí, hay espejos que se interpelan. Hay muchos momentos que los personajes se miran a los espejos. Es verdad, sí. A mí hay una cosa que me interesa, por ejemplo, de tu historia. ¿Cómo definirías tu historia? Sin desvelar mucho, para que los espectadores se sorprendan, como nosotros cuando la vimos por primera vez. Sí. ¿Pero cómo la definirías? ¿Es una historia de terror? ¿Es una historia de fantasmas? ¿Es una historia del otro? ¿De quiénes somos realmente? ¿De identidades? Mira, yo creo que en realidad todas las historias son historias de la vida cotidiana. Tienen que ver con cosas que nos suceden a todos. No hay algo que digas, esto es ilógico dentro de la vida de una persona. Todos fantaseamos con cosas. Ya la palabra, el título de la película nos está proponiendo un poco, nos está dando a entender, ¿no? Esa luz que no se ve. Y yo creo que por eso te digo, todos fantaseamos con algo. Yo creo que si en este momento apagaríamos todas las luces acá, algo en vos o en mí se activaría que no sabemos qué, donde nos animaríamos a hacer algo que con la luz no nos animamos. Pero no significa que la luz no esté. Sí, sí, está aunque no la veamos. Entonces, dentro de mi historia, yo creo que tiene condimentos de suspenso que pueden llegar a mantener alerta al espectador del qué sucede, pero básicamente tiene que ver con eso, con fantasear y animarnos a mostrar una parte interior nuestra. Sí, una parte que hay que destaparla, ¿no? Sí. Que a veces nos empeñamos sí, en no hay que quitar, porque es más cómodo, pero más infeliz, ¿no? Quitar el velo, al menos yo lo veo así, ¿no? Quitar el velo. Animarnos a eso, dejar salir esa parte oscura que tenemos y atravesar los miedos para transformarnos también. Porque luego de eso hay una transformación en todos, cuando nos animamos a... Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco trampa. A ver. Aparte de tu historia, ¿cuál es la historia que más te llena? Aparte de ella. Ya sé que es una historia trampa porque
lo que te llena es la película entera. Sí, Pero si tuvieras que quedarte con una de las historias, no a nivel de película ni a nivel de actriz, sino a nivel personal, uff, algo así como más profundo, ¿no? Algo que esté más relacionado contigo, con Florencia. sí. Yo Es sé que interesante, es es una pregunta interesante. trampa. Sí, sí, es interesante y quizás en algún punto es algo que uno, o yo como Florencia, evadí pensarlo, ¿no? Y de hecho es la primera vez que me preguntan esto. Entonces es interesante el hecho de decir, bien, para Florencia, ¿cuál? ¿Cuál es? Es que yo, por ejemplo, yo me siento muy identificado con la tuya, y no es porque estés tú ahora aquí, ¿no? Pero me siento muy identificado con eso de ser nosotros mismos, ¿no? De que la fantasía nos lleve a la realidad, a lo que somos realmente. Sí. Y eso me siento identificado, ¿no? O sea, me ha llegado mucho, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay algo de la novia, Sí. hay algo que no sé si usar la palabra identificación, porque tendría que ahora pensarlo un poco más y creo que me voy a ir y hoy lo voy a pensar yo. Esto, ¿no? Sí, por eso te decía me que vinculo mucho una con mi pregunta historia, trampa, sí. con mi historia, a pesar de que la actué y la escogió el director para mí y la pensó para mí, hay algo de esa historia que también, ¿no? A veces esto de vivir en una ficción, cuando Sí. es la ficción y cuando comienza la realidad. Entonces hay algo que tiene que ver con eso, pero también me identifico con la de la novia. Sí, sí, porque también lo que hablabas del velo, ¿no? Ahí queda como más físico, ¿no? El destaparnos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, Eh, sí, sí. Y aparte, me animo a decir un poco el hecho de cuando a veces nos animamos a decir, no quiero esto. Ya. ¿Y cuántas veces? Romper con la tradición, porque le dice Claro. la madre, yo, la hermana y tú también. ¿Por qué hay que seguir con esto? La ¿Te familia lo has planteado? perfecta. Así que sí, yo creo que con la novia me identifico mucho con esa historia. Ahora ¿has seguido la película con los festivales que ha ido? Sí. ¿Y cómo ha sido la recepción? No he ido a los festivales, sí, los de Buenos Aires. ¿Los de Buenos Aires? ¿Cómo sí, fue la recepción con el público? Bueno, a mí hay algo que me gusta mucho de ver de lo que sucede, ¿no? Cuando uno pasa la primer función, después empezar a ver lo que sucede con el espectador, es cómo van eligiendo, ¿no? Dependiendo, es como, me gusta esta historia, pero porque se vincula a esto que decías vos, con cuál nos identificamos. Sí, no. Entonces ahí es muy interesante, ¿no? ¿Qué le pasa a uno? Escuchar la reacción del espectador, esas toses incómodas, cuando están en determinadas situaciones que se sienten identificados, o mismo esto, ¿no? Poder ver que el espectador se va y que tiene ganas de conversar. En muchas ocasiones pasó eso, que se fueron a cenar o fueron a tomar algo para poder debatir, porque me parece que es una película que abre un poco a eso, invita a que podamos reflexionar, porque digo, son 7 historias, pero la octava podría ser la del que está mirando, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene lindo este largometraje. Y ahora para terminar, Florencia, Sí. me gustaría que me dijeras la película o las películas, o las actrices en tu caso, ¿no? Que cambiaron tu mirada como espectadora. Momento que dijiste que el cine, aparte de entretener, podía ser otra cosa también. Que yo pienso que el cine tiene que entretener. Esa es la primera base. Sí. Pero después, si da algo más, es fantástico. Sí, yo creo que sí, pero a mí lo que, básicamente lo que me deja, a mí me gusta particularmente que me genere cosas. Como espectadora, a mí lo que me interesa es que cuando yo estoy viendo, primero no quiero dejar de verlo y me pasen cosas por el cuerpo. Me emocione, me ría, llore, pero que me pasen cosas, ¿no? Que así quiero vivir la vida también, ¿no? Que me pasen cosas. Y yo creo que mi mirada con respecto cambia desde el primer momento que empiezo a mirar. O sea, vos me estás preguntando puntualmente cuándo cambia mi mirada, ¿no? Sí. ¿Cuándo cambia a raíz de lo que yo hago?
¿Entendí bien la pregunta? Sí. Es respecto a lo que Claro, yo hago. porque como empezaste tan Sí. niña a actuar, claro, ahí ya empezó a cambiar tu mirada. No fue ninguna película o ningún... Por ejemplo, cuando eras niña, adolescente y actuabas, Sí. ¿qué referentes tenías? Bueno, claro, lo que empieza a pasar es que vos empezás a vivir. Claro. Y al empezar a tener otras vivencias, a ver, actuamos nosotros mismos, hacemos Sí. pero la herramienta somos nosotros. Y la verdad es que depende de tu vida, es lo que también te lleva a actuar, ¿no? Depende de las vivencias que tengas, y ahí es donde empieza a modificar tu mirada. Si tenés una vida intensa, seguramente vas a mirar también desde un lado intenso las cosas. Y no podemos negar eso como actores, que estamos trabajando con nuestra herramienta, que es nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra razón, e indefectiblemente lo vamos a transmitir, eso, y lo vamos a llevar para abordar los personajes. Y también cómo nos miramos a nosotros, ¿no? Claro. Porque cuando te ves en una pantalla te estás mirando, cuando estás actuando te estás mirando. Sí, ¿no? sí. Ya no eres Florencia, eres otra persona. Yo lo que sí aprendí con el tiempo es a no juzgarme y dejar que me juzgues los demás. Porque eso debe ser muy frustrante si te juzgas Sí, tanto, ¿no? no se puede actuar si uno se juzga. Entonces, dejar que nos juzguen los que están mirando. ¿Para qué más? Sí. ¿No? Porque tus juicios te los quedas para ti, ¿no? Sí, Claro. y no son objetivos. No. Para nada. Son míos sobre mí, entonces es difícil. Pues Florencia, un placer hablar contigo de tu película y que vaya muy bien, que sigas haciendo cine. Muchas y hasta gracias. las próximas. Bueno, y aquí encuentros. estoy, sí, en Barcelona para también compartir mi arte acá. Pues Gracias a ti. Gracias. Hasta luego.